Buenos días a los presentes y a todos los que nos ven desde la transmisión en vivo. Es de mi agrado el día de hoy dar comienzo a la mesa redonda con la temática soberanía alimentaria y calidad de cultivos. Por otra parte, nos acompaña el día de hoy el doctor Luis Daniel Moreno, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el doctor Saúl Zamora Méndez, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, y el doctor Rodolfo Alejandro Wilson Pinto, de la Universidad de Antofagasta, en Chile. Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Doctor Rodolfo, ¿nos podría platicar brevemente sobre su área de expertos, en qué ha trabajado, sobre su experiencia? Hola, primero un gusto poder participar. Gracias por la invitación. Yo trabajo desde ya hace hartos años en lo que es la Universidad de Antofagasta, que queda en la zona norte de Chile, y desde hace más o menos alrededor de 15 a 18 años que estamos trabajando con Seriola, lo que ustedes llaman el jurel, ¿no es cierto? Jurel de Castilla, creo que llaman en la zona de Baja California. Comenzamos este trabajo hace, ya como les digo, alrededor de 15 a 18 años, y hoy en día tenemos un stock de reproductores y tenemos una producción permanente de juveniles. Hemos desarrollado todo lo que es la parte larvaria y todo lo que es la parte de nutrición de juveniles y de larvas. Y en este momento tenemos una producción de alrededor de 500.000 juveniles por año. Nosotros solamente trabajamos por temporada. Nuestra temporada acá en el hemisferio sur, ustedes saben, para nosotros la primavera comienza en septiembre, de tal manera que nuestro periodo de producción se extiende más o menos por estos meses más cálidos y se extiende hasta alrededor de marzo, en que somos capaces de producir los juveniles de Seriola. Hemos trabajado con otras especies, pero nos hemos centrado principalmente en lo que es Seriola y que es la que mejor se adapta o se puede desarrollar mejor aquí en lo que es la zona norte de Chile, que es tan desértica como es Baja California y con temperaturas relativamente altas, de tal manera que para nosotros es la especie objetivo que podría promover el desarrollo de la acuicultura aquí en la zona norte. Eso, Carlos, no sé si quieres saber algo más. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Ahora, doctor Saúl, ¿nos podría explicar también brevemente su experiencia, sobre qué ha trabajado y su área de expertos? Claro que sí. Buen día y gracias por la invitación. Yo realicé mi carrera en la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde trabajé con el pez blanco de Pátzcuaro, un pez endémico de la región y muy importante económicamente y socialmente. Posteriormente hice mi posgrado en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, hice maestría y doctorado aquí. Trabajé con el camarón blanco Litopeneus banamei. Nos dedicamos a evaluar respuestas fisiológicas de este organismo a diferentes situaciones de estrés. Un agente estresante que nos preocupaba mucho era el proceso de cosecha. Cómo se puede ver afectada la calidad post-mortem y la vida de aquel si el proceso de cosecha no es el adecuado. Ajá. Entonces eso tiene que ver mucho con la calidad de los cultivos. No solamente es todo el cultivo, sino también el proceso de cosecha es un punto muy importante para que el cultivo sea satisfactorio y cumpla con los requisitos que se quieren. Actualmente llevo varios años trabajando con nutrición acuícola, también con camarón blanco, trabajo por honorarios para el CIMNOR y de manera propia, personal, privada, trabajo con el cultivo de ostión y con su valor agregado, como puede ser la depuración del ostión o darle un valor más agregado como es el cocimiento, el ahumado y el empaquetado al vacío. Eso es a lo que me he dedicado prácticamente. Gracias. Ok, muchas gracias por la explicación, doctor. Ahora, doctor Luis Daniel, ¿nos podría explicar también brevemente su área de experto, sobre su trayectoria, más o menos en qué ha trabajado? Ok, claro que sí, Carlos. Un gusto saludarlos a todos.
Yo soy ingeniero biotecnólogo de profesión, al igual que mi colega Saúl. Soy maestro y doctor en ciencias por el CINOR. Durante la maestría trabajé con el pez Huachinango, Lutjanus perus, donde evaluamos diferentes temperaturas para evaluar la supervivencia y desarrollo larval de la larva. Posteriormente, en el doctorado, caracterizamos un sistema intensivo fotoheterotrófico para el cultivo de camarón blanco, Lithopeneus banamei. Posteriormente, fungí como servidor público federal al trabajar en la subdelegación de pesca de la entonces Zagarpa, ahora SADER, aquí en La Paz. Posteriormente fui gerente de producción en una granja de tilapia y de camarón blanco bajo el sistema Biofloc, en un sistema intensivo también. Y he sido también técnico de cultivo en una granja de Jurel, interior La Riboliana, donde era encargado o jefe de turno del área de maternidad. Actualmente soy investigador postdoctorante en el CINOR, donde realizo investigación enfocada a la preservación de bacteriófagos líticos de importancia acuícola, específicamente vibriófagos en contra de bacterias patógenas del género Vibrio. Y también soy profesor de asignatura de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Eso sería todo. Y muchas gracias también, doctor Luis Daniel, por su presentación. Ahora pues ya comenzaremos con las preguntas. Doctor Saúl, ¿cuál es su opinión acerca del estado actual de la soberanía alimentaria y cómo la acuicultura en México contribuye? Sí, mira, primero me gustaría definir qué es la soberanía alimentaria, porque al parecer luego no queda muy claro. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades o países a definir sus propias políticas alimentarias. Estas tienen que ser ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas a sus circunstancias. Va de la mano con la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria tiene que ver cuando todas las personas tienen acceso en todo momento a alimentos que sean inocuos, que tengan los suficientes nutrientes para satisfacer sus necesidades diarias, que sean seguros. Hay que recordar que es muy importante la seguridad de los alimentos. En México mueren cerca de 16,000 personas al año por transmisión de enfermedades a los alimentos. Y la autosuficiencia alimentaria, que es cuando un país, un pueblo, una región produce sus propios alimentos para satisfacer sus demandas alimenticias. Entonces, la soberanía alimentaria está muy ligada con la seguridad alimentaria y con la autosuficiencia alimentaria. Claro que la acuicultura es muy importante para lograr estos objetivos. Podemos ver que la pesca lleva años estancada, ya no pueden sacar más peces. Sin embargo, la acuicultura tiene un crecimiento anual hasta del 7%, 5-7%, y no ha parado. Ajá. Hoy en día, más del 50% de los productos pesqueros que se encuentran en el mercado provienen de la acuicultura. Es decir, si tú vas a un centro comercial o un mercado, 1 de cada 2 peces, mariscos, moluscos, vienen de la acuicultura. Entonces, la acuicultura es importantísima para lograr una soberanía alimentaria. Ese sería mi comentario. Y muchas gracias por por la respuesta, doctor. La verdad nos deja mucho que pensar y es muy interesante también lo que me comentaba. Doctor Rodolfo, desde su perspectiva, siguiendo la misma pregunta, ¿qué opina usted acerca de igual del estado actual de la soberanía alimentaria y cómo la acuicultura, pues enfocándolo un poco más a Latinoamérica, contribuye al desarrollo de la misma? Es un tema sumamente interesante, pero depende a veces de la realidad de cada uno de los países. Por ejemplo, en nuestro país, y escuché un poco de la sesión que hubo antes que esta, en nuestro país el consumo per cápita de pescado es alrededor de 6 y tantos kilos por habitante, ¿ya? Y tenemos una costa de 4.300 kilómetros, de tal manera que uno de repente no se explica, digamos, por qué todo el mundo no tiene acceso a lo que es el pescado. Básicamente en este país somos el segundo exportador o el productor mundial de salmón, pero al cual no todo el mundo tiene acceso, sino que una élite
tiene acceso al consumo de salmón. Y el resto de los peces que son nutricionalmente adecuados, como puede ser, por ejemplo, la sardina, la anchoa, el jurel, etcétera, todos esos van destinados a la fabricación de harina de pescado. Entonces, el consumo se reduce muchísimo. Como lo ideal sería que cada una de las regiones o cada uno de los países pudiese definir y ser, ojalá, autosustentable en términos de lo que es la alimentación y producir alimentos que sean seguros, inocuos, nutricionalmente aptos, pero yo creo que depende mucho de la realidad de cada uno de los países, sobre todo de la realidad socioeconómica. Entonces, por lo menos en nuestro país, hay una élite, digamos, que tiene acceso a alimentos de muy buena calidad, alimentos que tienen un alto costo, pero para digamos, la gente que tiene menores recursos económicos, la solución, y no sé si en México pasa algo parecido, pero la solución es el acceso a la comida chatarra, que es más barata y satisface un poco el hambre que pueda tener la persona. Tenemos un alto porcentaje en los jóvenes de colegios, de las escuelas, que son obesos acá en Chile, porque todos esos niños prefieren las papas fritas, prefieren ese tipo de cosas a comerse, por ejemplo, una fruta o algún otro tipo de alimento. Uh-huh. Entonces yo creo que el tema de la soberanía alimentaria es sumamente importante, pero yo creo que hay que ver de qué manera se puede definir para cada uno de las regiones para que esto, digamos, realmente pueda operar, pueda desarrollarse. Eso, Carlos. Muchas gracias también, doctor, por su respuesta. Doctor Luis Daniel, siguiendo igual la misma pregunta, ¿cuál es su opinión al respecto? Ok. Continuando con lo decía el doctor Rodolfo, en México, bueno, y continuando también con lo que decía en la presentación pasada el doctor Rangel, en México ocupamos el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial y el segundo en adultos. Ahora, el problema va a radicar que en aproximadamente 10, 15 años estos niños van a ser adultos y van a ocupar o van a ser un problema para el gobierno, para el Estado. Se va a ocupar mucho más dinero en poder mantener sanos a estos adultos, van a tener problemas de diabetes, problemas cardiovasculares, que eventualmente va a ser un problema nacional muy importante. Ahora, por otro lado, la acuacultura es el sector productivo más desprotegido de la nación. Es decir, en primer lugar tenemos a la agricultura, a la ganadería, y en último lugar tenemos a la acuacultura. Sin embargo, México posee un potencial grandísimo para poder explotar esta actividad y poder hacer frente a los problemas alimentarios que tiene o que tenemos como nación. Me agrada o me gusta mucho la idea de que la Autónoma, la Universidad de Baja California, haya promovido el desarrollo de esta carrera, porque también el estado de Baja California Sur cuenta con la mayor extensión a nivel de los estados, con mayor extensión de litoral, en el que podemos explotar todo este potencial de recursos naturales en favor de la acuacultura, ¿no? Y poder ayudar así a incrementar la soberanía tanto estatal como nacional. Creo que ese sería mi punto, Carlos. Y muchas gracias también, doctor Luis Daniel, por su respuesta. También, ¿cuáles son los desafíos ecológicos asociados con la acuicultura intensiva y cómo se pueden abordar para garantizar la sustentabilidad y la soberanía alimentaria en la producción acuícola? Doctor Saúl. Sí, mira, los desafíos para la acuicultura son muchos. El primero, yo creo que el más grande es un gran cambio de mentalidad. Tenemos que empezar a ver otro tipo de formas de cultivo. La intensificación es una buena opción, pero creo que tenemos que también ver hacia cultivos no tan tecnificados y más accesibles a la población. Como en Baja California Sur ocurre con el ostión, es un cultivo que se hace de manera prácticamente familiar o comunitaria, y hoy en día somos el primer productor en México de ostión japonés.
Ajá. Quieras o no, el tener el ostión ahí, aunque no sea de tu agrado, tarde o temprano lo empiezas a consumir. El ostión tiene muchos nutrientes, buenas proteínas, ácidos grasos, etcétera. Ahora, en cuanto a los desafíos a la acuicultura intensiva, pues son muchos. Tenemos que ver por un menor recambio de agua, elegir especies de la cadena trófica más baja, es decir, evitar el uso de harinas de pescado, aceite de pescado, porque no tiene un sentido pescar organismos del medio marino, convertirlos en aceite de pescado, harina de pescado, dárselo de comer a otros peces y luego consumirnos esos peces. Es realmente una pérdida de energía, de tiempo, que podemos ir solucionando. Hay que promover cultivos multitróficos, es decir, policultivos de varias especies, donde los desperdicios de una especie son el alimento de la otra. Ajá. Tenemos que trabajar con los bioflocs para darle un alimento más natural a los organismos, una opción de alimento más natural. Hay que unir los cultivos agroalimentarios, como es la acuacultura y la agricultura, con la acuaponía. Hay que tener un personal más calificado. Ajá. Hay que tener productores con responsabilidad social. Es decir, si nosotros sabemos que estamos utilizando el agua y el agua es vital para nuestro trabajo, tenemos que devolverla de alguna forma un poco mejor. No podemos nada más soltarla de vuelta al medio. Ajá. Tenemos que tener cuidado con el uso de antibióticos en cultivos intensivos. Tiene que haber más monitoreo de estos. Y bueno, por mi parte creo que serían los puntos más importantes a tratar sobre esto. Muchas gracias también, doctor Raúl, por su respuesta. Doctor Luis Daniel, siguiendo con la misma pregunta, ¿cuál es su opinión acerca del tema y cómo podremos también identificar los desafíos que puedan tener este tipo de cultivos? Sí, en los sistemas intensivos, como le explicaba el doctor Saúl, hay que tener muy en cuenta la calidad del agua. Una de las estrategias que se ha estado utilizando en los últimos años son los sistemas RAS o de recirculación. Estos tipos de sistemas permiten hacer un uso más eficiente del agua y de esta manera únicamente hacer recambios cuando se verdaderamente utilicen o únicamente para compensar la pérdida por evaporación. Y de esta manera pues hacemos un uso más eficiente del agua. Ahora, contemplando también lo que mencionaba el doc Saúl de utilizar especies que estén más abajo de la cadena trófica, y también recordándolo en lo que decía en la ponencia magistral, la mejor especie o la especie más producida en el mundo es una carpa herbívora. Ahora, esta especie se produce principalmente en China, o los chinos son los que principalmente la producen. Sin embargo, en México, esta especie ya se encuentra aquí. Principalmente la producen los estados del centro como Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, y es una especie mucho más resistente que incluso la tilapia. Puede soportar temperaturas más bajas, es mucho más resistente, puede estar en calidad de agua incluso de menor calidad que incluso la tilapia, y creo que deberíamos hacer o promover el cultivo de esta especie y de esta manera también aminorar los costos de producción, porque esta especie, el factor de conversión es sumamente bajo al ser una especie herbívora. No requerimos de proteína animal, únicamente vegetal, por lo que los costos de producción son sumamente bajos, lo que podría incrementar de esta manera la producción y de una manera menos industrializada. ¿A qué me refiero con esto? De que pudiera ser tecnología tras patio para alimentación del núcleo familiar, que también es muy importante. Creo que es una de las estrategias en el que el gobierno federal se debería enfocar para satisfacer la nutrición de las familias en comunidades rurales, por ejemplo. Eso sería todo, Carlos. Muchas gracias, doctor Luis Daniel. Doctor Rodolfo, siguiendo también con el mismo tipo de pregunta,
¿Cómo podemos identificar estas afectaciones y cómo están, nos comentaba ahorita sobre el cultivo del salmón que hay en Chile, cómo está afectando este tipo de limitaciones que se puedan encontrar? Ujú. Bueno, el tema del salmón, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de conocer un poco lo que es la industria salmonera. Eso es prácticamente una fábrica de salmones. De tal manera que después de la crisis que hubo con el virus ISA el año 2008-2009, en que se diezmaron prácticamente gran parte de los cultivos que habían de salmón, con mortalidades altísimas, se cambió un poco la estrategia de cultivo, porque se usaban densidades sumamente altas, se llegaba hasta 80-90 kilos por metro cúbico, de tal manera que los animales vivían, digamos, estresados. Y aparte de eso, el lugar donde se emplazaban, digamos, las jaulas de cultivo, los fondos se transformaron en prácticamente anóxicos por los desechos de las heces de los peces y los restos de alimentos. A raíz de esa crisis, la industria salmonera indudablemente tuvo que hacer un mea culpa y modificar muchas cosas. Se bajaron las densidades de cultivo, el sistema de jaulas tiene que estar rotando permanentemente entre distintos lugares a objeto de que no ocurran estos fenómenos de eutroficación en determinadas zonas. Pero el otro día, comentando con un ex alumno nuestro, me decía que ya como que se les olvidó un poco la crisis y ya están volviendo a densidades nuevamente altas, sobre 60 kilos por metro cúbico. El otro problema que tiene, digamos, en gran parte lo que es que hoy en día, a raíz de esto mismo, gran parte de los cultivos, sobre todo lo que es la producción de juveniles, lo que se llaman los smolts, se está haciendo con sistema de recirculación. O sea, todo eso ahora se entierra, de tal manera que el gran afectado, que era la parte, digamos, de agua dulce, mucha de la cual era incluso para consumo humano, eso ha disminuido significativamente y solamente sigue todavía lo que es la parte de las jaulas en engorda en el mar. Se espera que ojalá el mayor porcentaje cada vez esté, digamos, se siga desarrollando, pero ahora con sistemas de cultivo en tierra, con sistemas de recirculación. Para el caso de la ceriola, lo que es en el norte de Chile, acá no se pueden en el norte aplicar jaulas por una serie de factores ambientales, de tal manera que el desarrollo que se está haciendo de lo que es el cultivo de la ceriola es también con sistemas de recirculación, ¿ya? Desafortunadamente, ambas especies, tanto el salmón como la ceriola, son especies que están bastante arriba en la cadena alimentaria, de tal manera que es poco factible, digamos, en ella. En el caso del salmón, se ha reducido alrededor de un 40% el uso de harina de pescado y de aceites de pescado, pero aún así a veces hay problemas respecto a la organoléptica que tiene, digamos, el salmón. Y en el caso de la ceriola es aún más complejo. Están trabajando los nutricionistas en ver de qué manera se puede bajar un poco el nivel de proteína, que en este momento está más o menos en un 46 a 48% de la dieta. Y esa harina, esa proteína, digamos, proviene de lo que se comentaba recién, ¿no es cierto?, de otros peces que son transformados en harina y se les vuelve a dar a los mismos peces. Otro problema grande que tiene la industria salmonera es el uso indiscriminado de antibióticos, ¿ya? A pesar de que está estrictamente regulado, pero aún así la cantidad de antibióticos es impresionante. Muestran la cifra, la cantidad de antibióticos que compran las empresas salmoneras a estos grandes laboratorios. Lo mismo pasaba con los fungicidas. Se usaban fungicidas, sobre todo fungicidas del tipo de la verde malaquita, que se usó por muchísimo, que es un veneno. Afortunadamente hoy en día está totalmente prohibido el uso del verde malaquita. Pero es tan intensiva en la parte del salmón que además de eso tienen
problemas con los parásitos externos, de estos que le llaman los piojillos, que se llaman a veces los salmones, y tienen que hacer baños de peróxido, otra serie de medicamentos. Entonces, el tema del salmón es un tema sumamente complejo. Desgraciadamente, es uno de los grandes ingresos económicos que tiene nuestro país después de la minería y de otras cosas. Entonces, de repente, no sé si se hace un poco vista gorda a alguno de estos problemas, pero el tema salmonero es bastante complejo. Por eso lo que se está tratando es que ojalá que el desarrollo que pueda alcanzar el cultivo de la cebolla no caiga en los mismos problemas que actualmente tiene, y creemos que con los sistemas de recirculación, por lo menos, el uso de agua es más restringido, el uso de los alimentos es mejor aprovechado, se evitan temas más de contaminación. Eso, Carlos. Muchas gracias por su respuesta, doctor. La verdad, sí, personalmente desconocí un poco sobre el tema de la industria salmonera y sí es muy, muy interesante todo lo que nos comentaba. Doctor Luis Daniel, ahorita se mencionaba un poquito sobre acerca de las enfermedades. ¿Cuál consideraría usted que son las enfermedades más comunes a nivel nacional en México y qué mecanismos o qué situaciones se están llevando a cabo para poder controlarlas o contrarrestarlas dependiendo? Ok, sí, continuando con lo que dijo el doctor Rodolfo, al estar utilizando o desarrollando tecnologías con densidades muy altas, lo que estamos propiciando es que se desarrollen más fácilmente las enfermedades y que por consiguiente estemos utilizando indiscriminadamente antibióticos, ¿no? Antifungicidas, como mencionan en la tecnología del salmón. Ahora, en la camarenicultura en México, que es la industria acuícola más importante aquí en nuestro país, las principales enfermedades son de tipo bacteriano y de tipo viral. De tipo viral tenemos al virus de mancha blanca, al síndrome de Taura, cabeza amarilla, entre otras. Y de tipo bacteriano, las más importantes o la principal actualmente es la necrosis aguda hepatopancreática o HPND por sus siglas en inglés. Ahora, los estados donde principalmente están estas industrias o estas camaroneras son los estados de Sonora y Sinaloa. ¿Cuál es el problema? Que todas estas granjas, o la gran mayoría de las granjas, comparten cuerpos de agua para las entradas de llamada de sus estanques. Entonces, si un estanque o si una granja, perdón, presenta síntomas de alguna enfermedad, lo más seguro es de que la granja subsecuente ya tenga la infección, aunque no tenga los síntomas. Ahora, es de suma importancia que estén en contacto con los comités de sanidad acuícola de los estados para poder determinar el insofacto, dónde está la enfermedad y poder actuar para que la enfermedad no prosiga dentro de las granjas. Muchas veces el problema es de que tanto los comités o los mismos dueños de las granjas no quieren que se entere que hay un problema, se hace un problema más grande, inclusive no hay comunicación entre estos dos estados, por lo que puede provocar un mayor problema, ¿no? En la producción, y es cuando se vienen las caídas en las producciones y por ende los precios suben y bueno, se hace todo una bola de nieve, ¿no? ¿Qué más? Bueno, creo que por mi parte es todo. Si me acuerdo ahorita, pues seguimos. Gracias, Eduardo. Okay, muchas gracias por su respuesta, doctor Luis Daniel. Doctor Saúl, siguiendo igual con la misma pregunta, ¿usted cuáles consideraría que son las enfermedades que más asolan a la acuicultura a nivel nacional en general? Y cómo cómo se están manejando también ese tipo de situaciones? Sí, mira, a nivel nacional en México solamente se cultivan 21 especies, 10 de acuicultura de fomento, 9 comerciales y 2 con potencial acuícola. Sin embargo, el camarón blanco es el que se lleva más del 50% del cultivo en México. Entonces, las enfermedades más importantes pues, son enfocadas al camarón blanco. Como ya dijo el doctor Daniel, la mancha blanca, el síndrome de la muerte temprana. Sin embargo, estas enfermedades no estaban aquí. Estas enfermedades nosotros las importamos. Aunque en México ya existen ciertas líneas genéticas resistentes en camarón blanco, la ambición de traer otras líneas del extranjero que al parecer son mejores, nosotros importamos esas enfermedades.
Entonces, las enfermedades más importantes son principalmente para el camarón blanco. Hay otro tipo de situaciones, como pasa con el ostión, que son las mareas rojas. No son enfermedades, no son patologías, son toxinas, pero que pueden repercutir también en la muerte de los ostiones, en la muerte de las semillas, y peor, si lo consume algún ser humano, pues le puede causar también la muerte. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su respuesta, doctor Saúl. Doctor Rodolfo, ¿cuáles son las implicaciones ecológicas de favorecer la calidad de los cultivos acuícolas en términos de reducción de contaminación y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos? En este país es algo complejo. Como les decía recién, la industria salmonera es bastante poderosa y cuando fue la crisis del virus ISA, muchos centros salmoneros fueron incluso abandonados o incluso se abrieron en algunos las redes y los salmones quedaron libres, digamos, en el océano. Por muchos años, varias universidades de nuestro país impartían la carrera de ingeniero en acuicultura. Hoy en día no existe ninguna, no se da la carrera de acuicultura. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando vino la crisis del virus ISA y hubieron esta hecatombe en los centros de cultivo, esa propaganda se mostró muchísimo y hay montones de gente que es totalmente contraria a la industria salmonera y eso se mostró fuerte en la televisión y eso en los jóvenes generó un impacto. Entonces, no les interesaba estudiar algo que y lo que hacía era contaminar, era una industria altamente contaminante. De tal manera que poco a poco, en el tiempo, las carreras cada vez fueron recibiendo menos alumnos en las universidades hasta que finalmente, en el caso de la nuestra, ya hace 10 años que se cerró la carrera de acuicultura y fuimos la segunda carrera, digamos, el segundo lugar en el país en impartir la carrera de ingeniería en acuicultura. Entonces el tema ecológico es un tema bastante complejo. Hoy en día hay reglamentación, es mucho más estricta, hay mucho más control. Nosotros tenemos el Servicio Nacional de Pesca, que es el encargado de controlar, digamos, todo lo que son los cultivos, las empresas, el uso de los alimentos, el uso de los antibióticos, el uso de todo lo que la industria salmonera utiliza está hoy en día muy controlado. Aproximadamente a un salmón se le ponen alrededor de 10 vacunas y no sabemos, digamos, cuál es el gran efecto que eso pueda tener después posteriormente en el consumo humano. Entonces hay una serie de problemas que tiene la industria salmonera, pero desde el punto de vista ecológico, como les digo, ha causado un impacto negativo a nivel de toda la comunidad, yo diría en general acá en Chile. La industria salmonera es considerada una industria altamente contaminante. Eso, Carlos. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y sí, sí es bastante interesante y también preocupante todo eso que nos comentaba, el uso también de antibióticos que ahora también se está manejando, pues tratar de utilizarlos menos y cambiarlos un poco más por probióticos y prebióticos. Doctor Luis Daniel, siguiendo con la misma pregunta, ¿cuáles son las implicaciones ecológicas de favorecer la calidad de los cultivos acuícolas en términos de reducción de la contaminación y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos? Okay. Creo que tiene que haber un balance en cuanto a la capacidad de carga, o sea, no por producir más va a ser mejor y mucho menos para el ambiente, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener cuidado siempre en el balance de cuánto tenemos que producir, cómo lo vamos a producir, para quién va a estar dirigido la producción y dejar de fuera la avaricia, ¿no? Que muchas veces son lo que rigen las grandes compañías o las grandes industrias acuícolas. Tenemos que tener cuidado con ese balance. Ahora, cuando hay un desbalance, cuando se producen demasiados nutrientes, ¿qué es lo que pasa con el medio ambiente? Se provoca el fenómeno de la eutrofización, que al haber tantos nutrientes, principalmente nitrógeno y potasio, se va a ver un florecimiento algal o microalgal, que va a provocar desbalance ecológico en las especies aledañas que haya al ecosistema de la granja.
que puede provocar incluso mortalidades, ¿no? En varias especies nativas in situ que están en el lugar. Por tal motivo, por ejemplo, en dado caso que estemos hablando de una granja intensiva que está desechando grandes volúmenes de agua, lo que se tendría que hacer para evitar este tipo de eutrofización o la eutrofización tendría que ser un tratamiento de agua post cultivo para bajar estos niveles de contaminación y de esta manera proteger en cierta manera el medio ambiente, ¿no? Y los microorganismos y los organismos aledaños a una granja. Sin embargo, esto es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque no hay una vigilancia. Y si no hay una vigilancia, pues no lo vamos a hacer. Creo que ahí el gobierno también tendría que intervenir en tener una mayor vigilancia en este aspecto para poder respetar la norma mexicana, que de hecho ya se tiene, ya se cuenta con una norma, pero sin embargo no se cumple a cabalidad. Entonces tendría que haber una vigilancia para de esta manera proteger el medio ambiente circundante, ¿no? de las granjas. Eso sería todo, Carlos. Muchas gracias, doctor Luis Daniel, por su respuesta. Doctor Saúl, siguiendo con la misma pregunta, ¿cuál es su opinión acerca del punto? Sí, es muy complejo el asunto. Insisto, tiene que haber un cambio de mentalidad. No toda la intensificación, no podemos ir en los cultivos a la intensificación siempre. Tenemos que ver el ejemplo de China, por ejemplo, que culturalmente ellos cultivan sus organismos a nivel comunitario. Una vez insisto más en el ejemplo del ostión, donde no se suministra alimento, no se suministran antibióticos, no hay aireadores, no se necesita gran cantidad de energía extra como energía eléctrica o diésel para producir un cultivo de buena calidad. Entonces el cambio de mentalidad para mí es lo más importante. Ahora, si nos vamos a dedicar a intensificar cultivos, tenemos que ser responsables. Tenemos que tener nuestras plantas de tratamiento de agua posteriores al cultivo. Tenemos que usar responsablemente antibióticos porque el hacinamiento de los organismos provoca un estrés crónico y el sistema inmune se ve afectado. Y es por eso que se utilizan antibióticos, como decía el doctor Rodolfo, hasta 10 vacunas les meten a veces a los organismos y efectivamente no sabemos cómo puede repercutir eso en el ser humano. Bueno, a nivel ecológico estamos integrados en todos los aspectos y lo que hagamos nos puede repercutir a nosotros mismos. ¿Sí? Bueno, ese sería mi punto. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, doctor Saúl. Doctor Luis Daniel, ¿cómo pueden estas tecnologías como el bioflok, los probióticos y prebióticos ser utilizadas de manera efectiva en cultivos locales que quizás no cuenten con los recursos económicos para mejorar la salud de los organismos? Ok. Desde un estanque, hablando de una acuacultura rural, se puede llevar a cabo perfectamente un cultivo fotoheterotrófico. ¿A qué me refiero con fotoheterotrófico? Es aquel en el que las bacterias que junto con las microalgas van a estar trabajando en los estanques de cultivo. No es necesario mayor tecnificación para poder realizar de manera efectiva este tipo de cultivo. Bueno, lo que les mencionaba también en clase, ahí Carlos, que debes de estar pendiente, ¿verdad? Que en el estado en el que estamos, Baja California Sur, nunca le vamos a ganar a las microalgas, hablando de estanques a cielo abierto, nunca le vamos a ganar a las microalgas, pero sí podemos controlarlas hasta cierto punto al añadir bacterias probióticas, está regulando la relación carbono-nitrógeno, utilizando relaciones por arriba del 15:1 de nitrógeno-carbono, o carbono-nitrógeno, perdón. Pero sí se pueden llevar a cabo de manera económica, sin mayor gasto. Y esto debería estar enfocado principalmente a una acuacultura rural familiar,
en el que la misma familia pueda producir sus propios alimentos y no depender de la compra en un supermercado, por ejemplo, ¿no? Que pueda satisfacer la demanda, por lo menos de pescado, debería ser uno de los objetivos de esta administración, ¿no? Poder facilitar este tipo de tecnologías. ¿Puede repetir la pregunta otra vez, Carlos? A ver si me desvío un poquito. Sí, era ¿cómo pueden estas tecnologías como el biofloc, los probióticos y prebióticos ser utilizadas de manera efectiva en cultivos locales que quizás no cuentan con los recursos económicos? Bueno, creo que sí cumplí con la mayoría. Se puede llevar a cabo un cultivo de biofloc de manera natural o de manera artesanal, únicamente teniendo en cuenta que va a ser necesario un gasto de aireación para poder mantener los sólidos en suspensión y que el biofloc se desarrolle de manera o de mejor manera. Únicamente sería el gasto que yo vería más costoso, la aireación, pero inclusive se podría realizar a estanques a cielo abierto sin ningún problema. Eso sería todo, Carlos. Muchas gracias por su respuesta, doctor Luis Daniel. Doctor Rodolfo, ¿cómo afecta la soberanía alimentaria en la producción de cultivos acuícolas a la salud de los ecosistemas costeros y a la conservación de hábitats naturales? Tiene desactivado su micrófono. Estoy en silencio, está bien. Ahí sí, Carlos, disculpa. El tema de la soberanía alimentaria es un tema, como lo hemos hablado, bastante complejo. En este país, voy a contarles un poco, me gusta mucho escuchar lo que han señalado los doctores en el sentido de las tantas especies que tienen en México con las cuales pueden trabajar. En este país es prácticamente monocultivo, es el salmón. Y lo otro que se cultiva un poco es el ostión, digámoslo, del grupo de los ostiones. Y en términos de peces, son solamente cosas de tipo experimental. Recién ahora está partiendo un poco más el tema de la ceriola, pero aparte de eso no hay más cultivos. Nosotros no tenemos, por ejemplo, cultivos rurales que puedan favorecer, digamos, a poblaciones o la gente pueda generar su propio alimento. Eso no existe acá en este país. En el caso de los pescadores artesanales, ellos tienen, por ejemplo, áreas que se llaman áreas de manejo, donde pueden, dentro de esa área de manejo, realizar algún tipo de cultivo, pero es un tipo de cultivo más bien de sustento, de pequeña escala, no es un cultivo en forma masiva. Y tampoco hay planes gubernamentales que propicien, digamos, el que se desarrollen este tipo. Entonces, todo esto indudablemente que no va a favorecer de ninguna manera lo que es el término de la soberanía alimentaria. Nosotros dependemos muchísimo, este es un país, yo diría, eminentemente carnívoro, a pesar de que gran parte de la carne la importamos, pero en ningún caso somos consumidores de productos del mar. La agricultura, digamos que es el otro gran fuerte, no conversa para nada con la acuicultura. O sea, aquí, por ejemplo, que se pudiesen desarrollar cultivos, digamos, acuapónicos de ese tipo, difícil. Hay colegas que han tratado, por ejemplo, de traer tilapia y someterla, digamos, a sistemas de cultivo en recirculación, pero la autoridad no permite tampoco que se importen especies foráneas como pudiese ser la tilapia, que puede ser un pez de menor costo y de fácil acceso, a lo mejor para la gente de menos recursos. Entonces, en este país, como les digo, es bastante complejo y depende también de la zona. Digamos, la zona de más alta temperatura es donde estamos nosotros, acá en el norte de Chile, pero ya de la zona centro hacia el sur las temperaturas van bajando, de tal manera que no cualquier pez, no cualquier camarón no va a poder desarrollarse si no es en sistemas donde haya que meter más tecnología, meter energía, calentar agua, todo eso, porque indudablemente va a ser mucho más complejo
En el caso de recién se me fue, nosotros sí usamos probióticos en el caso de la ceriola. En la parte larvaria utilizamos bastante probióticos y eso ha mejorado muchísimo la sobrevivencia larvaria, ¿ya? Creo que en el caso del salmón, para nada, no se utilizan este tipo de bacterias. Ellos, ustedes saben, sacrifican a la hembra, le sacan los huevos, digamos, fecundan del macho que tienen elegido y eso va, los huevos van a un incubador y nace un alevín que ya come pellets, o sea, no pasa ni siquiera por alimento vivo, rotíferos, artemia, de tal manera que para nada pueden usar, digamos, BioBlock o incluso en el caso de los probióticos. Eso, Carlos. Muchas gracias por su respuesta, doctor Rodolfo. Doctor Saúl, siguiendo igual con la misma pregunta, ¿cuál es su opinión acerca de, pues, eh, de cómo pueden afecta la soberanía alimentaria a la producción de cultivos acuícolas a la salud de los ecosistemas? Pues mira, podemos ver el ejemplo del camarón blanco. Es un cultivo muy intensificado y que no es sustentable. Ajá. Eso afecta ecológicamente a las zonas costeras del estado de Sinaloa y Sonora, que son los principales productores. Sin embargo, cabe recalcar que en México tenemos más de 11,000 kilómetros de costa, de litoral costero, con potencial acuícola. Tenemos un potencial hídrico también en el interior de la República, con más de 320 cuencas hidrológicas, 51 ríos principales, 7 lagos principales. ¿Ya? Tenemos, geográficamente estamos muy bien ubicados. En México también contamos con 300 especies que se consumen. En México, 200 de las cuales se consumen nada más localmente y 100 tienen potencial acuícola. Entonces tenemos que trabajar con esas especies a nivel regional. No todo es intensificar, vuelvo a lo mismo. Tenemos realmente un potencial, una variedad de especies y una riqueza hidrológica que podemos explotar de manera sustentable. Bueno, pues eso es mi opinión. Muchas gracias por sus respuestas, doctor Saúl. Doctor Luis Daniel, quisiera aportar algo también o comentar su punto de vista acerca de la misma pregunta. A ver, ¿puede repetir, por favor, Carlos, la pregunta? Claro, es cómo afecta la soberanía alimentaria en la producción de cultivos acuícolas a la salud de los ecosistemas costeros y a la conservación de hábitats naturales. ¿Cómo afecta la soberanía? Híjole. Creo que para ver soberanía tendríamos que tener la suficiente tecnología o desarrollo tecnológico para satisfacer la demanda que hay de estos productos, ¿no? Y estamos muy lejos de hacer eso como país. ¿Por qué? Porque México es un país importador. Mientras se sigan importando grandes volúmenes, principalmente de Sudamérica y de Centroamérica, grandes volúmenes tanto de camarón como de peces de importancia comercial, creo que estamos lejos de ser un país soberano en términos alimenticios. Entonces, creo que primero lo que tendríamos que sería garantizar la seguridad alimentaria para posteriormente, junto con la soberanía alimentaria, es decir, toda la política agraria que va enfocada en fortalecer la seguridad, como bien lo explicaba el doctor Saúl, es cuando entonces ahora sí podemos hablar de un país ya, que podemos hablar ya de términos de soberanía y ahora sí encaminar al eje principal, que es atacar la desnutrición, ¿no? Que sería el principal objetivo de la soberanía alimentaria, ser un país nutricionalmente eficiente, por así decirlo. Creo que eso sería todo, Carlos. Continuemos. Ok, muchas gracias por sus respuestas, doctor Luis Daniel. Doctor Saúl, ¿qué ventajas o desventajas para la sustentabilidad y soberanía alimentaria trae la aplicación de antibióticos o químicos a los estanques de crías?
Bueno, el uso de antibióticos se utiliza principalmente cuando los cultivos son intensivos. Ujú. Es decir, cuando el organismo nuevamente, pues su sistema inmune se ve comprometido por el hacinamiento. Entonces, a ver, ¿cómo me preguntaste otra vez, perdón? Sí, eh, ¿qué ventaja o desventajas para la sustentabilidad y soberanía alimentaria trae la aplicación de antibióticos o químicos a los estanques de crías? Ajá. Bueno, las desventajas son que si no hay un monitoreo y no hay un control del uso de estos antibióticos, ahí es donde se ve el problema. Ajá. ¿Se pueden usar de manera responsable? Claro que sí. Entonces, las ventajas es que puedes intensificar los cultivos y las desventajas es que entre más intensivo es el cultivo, pues muy probablemente más antibióticos tendrás que utilizar. Ahora, vuelvo a lo mismo. Tiene que haber responsabilidad social. Si utilizas el agua, si utilizas antibióticos, tienes que darle un tratamiento a tu agua antes de regresarla al medio ambiente. Entonces, podríamos, si somos responsables, todos son ventajas. Si somos irresponsables, ahí es donde vienen las desventajas. ¿No? Sería todo. Muchas gracias por su respuesta, doctor Saúl. Doctor Rodolfo, siguiendo igual con la misma pregunta, ¿qué ventajas o desventajas para la sustentabilidad y soberanía alimentaria trae la aplicación igual de antibióticos o químicos a los estanques de crías? Tiene desactivado su micrófono. Veo una serie de más desventajas que ventajas del uso de antibióticos. Como les he señalado, la industria salmonera utiliza una cantidad de antibióticos impresionante, de tal manera que no sabemos, digamos, y como los cultivos son tan intensivos, indudablemente que eso estresa a los animales, hace bajar sus defensas y son propensos digamos, a adquirir cualquiera de estas, ya sean virus, bacterias, etcétera, o algún parásito. Y la solución, digamos, para la industria salmonera es poner antibióticos, o sea, antibiótico o fungicida, dependiendo si están en agua dulce o están en agua de mar. De tal manera que aquí sí se ve bastante comprometida todo lo que tiene que ver con la parte alimentaria. No sabemos, digamos, yo me imagino que hay estudios para ver elementos traza que deben quedar en el salmón. Sé que hasta cierto periodo pueden usar uno u otro tipo de antibiótico para que no queden, digamos, residuos dentro en lo que es la carne, porque después seguramente hacen estudios de la carne y no tiene que haber ningún rastro de alguno de estos antibióticos. Entonces, parece que básicamente el grueso de los antibióticos es en las primeras etapas de cultivo del salmón. Pero una vez que el salmón ya está en mar, ya está en la etapa de engorda, ahí sí la cantidad de antibióticos disminuye sucesivamente, pero es reemplazada por otras cosas como el peróxido de hidrógeno para poder eliminar los parásitos que se le van pegando en el cuerpo. Y si están con densidades altas, entonces ahí empiezan a aparecer otro tipo de patologías que le suministran antibióticos, pero ahora vía oral. Y la otra manera era inyectándolo o en baños de antibióticos, y ahora se les entrega en el alimento cuando ya están en las jaulas de engorda. De tal manera que, como le digo yo, en lo particular en este país, el uso de antibióticos es algo que sumamente criticado, pero se supone que hay una reglamentación y eso está controlado por los organismos técnicos competentes, pero el daño que se produce alrededor de los centros de cultivo, digamos, donde el antibiótico se esparce, se mezcla, digamos, incluso a veces me imagino va a parar hasta otros centros de cultivo que puedan estar cercanos, porque lo que se hizo ahora en Chile para evitar un poco el problema que señalaba recién el doctor Saúl, parece que fue, que de un centro se pasa la enfermedad al otro centro, porque digamos a veces por la cercanía, por el agua,
hoy en Chile se han establecido lo que se llaman los barrios. Son sectores, digamos, en el cual está y que están separados por un espacio bastante grande. No sé qué tan objetivo es porque todos están finalmente conectados por la misma agua, por el mismo mar, pero hay kilómetros, digamos, de distancia entre un centro de cultivo y otro centro de cultivo, y cada centro de cultivo está siendo monitoreado, digamos, por si aparece alguna de las patologías para que los otros centros de cultivo estén en alerta. Pero te repito que el uso de antibióticos en este país, en la industria salmonera, es enorme. Muchas gracias por Eso, su Carlos. respuesta. Muchas gracias por su respuesta, doctor Rodolfo. Siguiendo con el doctor Luis Daniel, ¿qué parámetros se consideran para decir que un producto acuícola es un alimento de calidad? Gracias, Carlos. Antes de continuar con esa pregunta, quisiera retomar un poco lo que dijo el Doc Wilson. Estoy totalmente a favor con lo que dijo, bueno, con lo que dijeron ambos doctores. Nada más, efectivamente son más las desventajas que las ventajas. Las ventajas del uso de antibióticos creo que es nada más de forma rápida, porque vas a solucionar el problema que tienes in situ, ¿no? Nada más en el lugar. Las desventajas es de que vas a estar provocando o promoviendo que se desarrollen bacterias resistentes a los antibióticos, ¿no? Que inclusive puede llegar a ser un problema de salud humana. Ahora, para hacer frente a estos problemas del uso indiscriminado, pues eso ya está documentado. Podemos utilizar más probióticos, prebióticos, inclusive si no es comercial, por ejemplo, el uso de bacteriófagos, ¿no? Que van a hacer frente a bacterias específicas patógenas sin provocar daño al medio ambiente o inclusive al consumidor final, que en este caso seríamos los humanos, ¿no? Ahora sí, ya termino con esto. ¿Me puedes repetir la pregunta, Carlos? Creo que sí, profe. ¿Qué parámetros se consideran para decir que un producto acuícola es un alimento de calidad? ¿Qué parámetros? Bueno, esta pregunta va a ser muy importante para el Doc Saúl porque él ya trabajó con calidad post cosecha. Pero desde los parámetros físicos puede ser el color, el olor, la textura, que es lo que primero que nos dicen cuando vamos a comprar un producto pesquero, hablando por ejemplo, de pescado propiamente, que los ojos estén brillantes, que no estén hundidos. Por ejemplo, algo de lo más importante que ha estado ocurriendo en los últimos años es como consumidor poder observar la vida que ha tenido el organismo que tenemos ya en un anaquel, ¿no? O en el Walmart, por ejemplo. Poder tener un código QR para conocer desde cuándo se cultivó, cuándo inició su cultivo, de qué reproductores proviene, de qué lote de reproductores, en qué estanque se cultivó, a qué temperaturas. Esto le da un valor agregado muy importante al producto que le puede dar una calidad supreme, ¿no? Y eso también nos da mayor seguridad a nosotros como consumidores. Inclusive puede venir en el mismo código QR que este organismo nunca fue tratado con antibióticos, fue desarrollada una tecnología de biofloc, en un sistema de race, en un sistema de recirculación, y creo que eso le da un valor un valor o un mejor valor, perdón, a todos los productos pesqueros y acuícolas que pueda haber para el consumo humano, ¿no? Gracias, Carlos. Muchas gracias por su respuesta, doctor Luis Daniel. Sí, es muy interesante lo que nos comentaba. Doctor Saúl, igual siguiendo con la misma pregunta, ¿cuál es su opinión acerca de los parámetros que se deben de considerar para decir que un producto acuícola es un alimento de calidad? Bueno, existen muchos parámetros para saber si hay un producto de calidad. Tienen que ser inocuos, tienen que ser seguros, tienen que mantener sus propiedades organolépticas, como decía el doctor Luis Daniel, es decir, una textura, visualmente, un olor, agradable. Y estas ventajas tienen que ver mucho con el tipo de cosecha y con la cadena del frío que se respeta durante esta cosecha. Porque si no, yo por ejemplo trabajé con el camarón blanco en la cosecha y nosotros lo que medíamos es
es el metabolismo energético, es decir, la carga energética adenílica. Un organismo en óptimas condiciones tiene un ATP elevado, una carga energética adenílica. Un organismo estresado baja su carga energética adenílica. Y nosotros lo que hacíamos era ver eso, diferentes tipos de cosecha, cómo esta carga energética adenílica se veía afectada. ¿Por qué es importante la carga energética adenílica? Está el ATP, que es el que nos da energía, se degrada ADP, AMP, y llega al final hasta una molécula que se llama hipoxantina. Esta molécula es la que le da un mal olor, un olor muy desagradable a los mariscos. ¿Por qué es importante entonces que el organismo muera de una manera responsable? Porque mantiene su carga energética adenílica arriba y entonces la vida en aquel se alarga. Para llegar a esta molécula de hipoxantina, que es la final, tarda más días que si ya empezamos con un organismo con una carga energética adenílica baja. Entonces la vida en aquel se reduce y también sus propiedades organolépticas. Empiezan a haber producción de hidroperóxidos, se empiezan a oxidar algunos lípidos, se empieza a formar se empieza a acumular la hipoxantina, la elasticidad en el músculo, la textura se empieza a perder. Y bueno, para que también sea un cultivo bueno, tiene que ser un cultivo sustentable. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su respuesta, doctor Saúl. Doctor Rodolfo, igual con la misma pregunta, ¿qué parámetros se consideran para decir que un producto agrícola es un alimento de calidad? Tiene apagado su micrófono. Se ha dicho, lo dijeron los doctores, ¿no es cierto?, que sea inocuo, seguro, las características organolépticas que tiene que tener. Me gustó mucho lo de OQR. Acá en Chile hace años se implementó para algunos productos, tienen que traer un etiquetado en que se refiere, digamos, a que tiene que indicar si el producto es alto en grasas, alto en azúcares o alto en sodio. Todos los productos, entonces, por ejemplo, si uno va a comprar un paquete de galletas, el paquete de galletas trae estos tres, tiene que indicar si es alto en grasa, o sea, si viene el código, significa que es alto en uno de estos tres factores. Estoy pensando en algo parecido que se pudiese hacer, por ejemplo, para el caso de los productos morinos en términos de su calidad. Y el código QR me parece una muy buena idea, doctor Luis Daniel, porque así de tal manera que la persona podría, hoy en día sobre todo que los jóvenes son tan ecologistas, están muy, muy pendientes del tema de cómo ha sido el animal, cómo fue sacrificado, cómo se le crió, ese tipo de cosas, y que a través del código QR la persona antes de comprar un determinado alimento pueda saber, digamos, cuál es su origen, cómo fue criado, qué tipo de alimentos recibió, todo ese tipo de cosas. Yo creo que eso, digamos, desde el punto de vista de la calidad alimentaria sería un tema súper importante, súper importante. Eso, Carlos. Muchas gracias por su respuesta, doctor Rodolfo. Sí, es muy interesante lo que nos comentaba y pues principalmente también, como nos comentaban todos los doctores, el ver bien también de dónde viene, su vida, qué ha consumido y todo ese tipo, el tipo de alimento que ha tenido es muy importante para poder saber si un alimento es de calidad o simplemente es un alimento, pues, entre comillas, poderlo decir pobre. Doctor Saúl, ¿qué tanto afecta la calidad de de la especie de cultivo al momento de utilizar? Perdón, esa pregunta ya la hice. ¿Cuál es el papel de los microorganismos beneficiosos en la producción acuícola sostenible y en la seguridad alimentaria? ¿Cuál es el papel de los microorganismos benéficos en qué, perdón? En la producción acuícola sostenible y en la seguridad alimentaria. Bueno, pues
últimamente se está usando mucho el biofloc, estos consorcios microbianos, que en un porcentaje reemplazan a la harina de pescado. Entonces son muy importantes. Ahora sí que el doctor Luis Daniel es el que ha trabajado más con ese tipo de cultivos heterotróficos y nos podría tal vez apoyar un poco más. Ok, doctor Saúl, doctor Luis Daniel, ¿quiere tomar la palabra? Sí, sí, claro. Pues sí, los microorganismos nos pueden ayudar de diferentes formas en un cultivo acuícola. Uno, nos pueden ayudar en la calidad del agua. También ya lo vimos en la clase, Carlos, eso lo debes de saber tú. También, ¿verdad? Nos pueden ayudar a bajar principalmente los niveles de los compuestos nitrogenados. Ajá. Principalmente niveles de amonio y nitritos, que son los más tóxicos, los compuestos nitrogenados más tóxicos, que debemos de tener mucho más cuidado en los cultivos acuícolas. Ahora, por otro lado también, los microorganismos, específicamente las bacterias, nos pueden ayudar a hacer frente a bacterias patógenas mediante el principio de exclusión. ¿A qué me refiero con esto? De que las bacterias pueden desarrollarse dentro del tracto digestivo y van a impedir que bacterias patógenas se acoplen a los tejidos, provocando infección y por ende la enfermedad en los organismos. También, por ejemplo, el uso de levaduras, por ejemplo, que son microorganismos probióticos, que nos van a ayudar a incrementar la actividad inmunológica de los organismos, principalmente estudiado en peces y crustáceos. Y bueno, creo que eso sería de manera general cómo nos puede ayudar. Bueno, el biofloc en sí, como dijo, ya mencionó el doc Saúl, nos puede ayudar a reducir el factor de conversión alimenticia si se lleva de una manera adecuada. Podemos utilizar menos alimento y por ende tener una mayor rentabilidad económica, ¿no? Al final del cultivo, porque estamos agregando menos alimento a los estanques. No olvidemos también que dentro de una granja acuícola, la compra del alimento va a equivaler al 70%, entre el 60 y el 70% de los gastos de producción en una granja, ¿no? Entonces, entre menos alimento nosotros utilicemos, mayor va a ser la utilidad al final, la utilidad neta, el rendimiento económico. Entonces, si llevamos a cabo un cultivo de biofloc de una manera asequible o de una manera ordenada, controlada, podemos reducir el uso del alimento y por ende tener una mayor rentabilidad. Gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor Daniel, por su respuesta. Doctor Rodolfo, siguiendo con el mismo punto, ¿nos gustaría agregar algo más a lo que ya los doctores han mencionado? Sí, para nosotros, digamos, el tema de las bacterias tiene que ver un poco con lo que es la calidad del agua y como trabajamos con sistemas de recirculación, entonces, sobre todo lo que es la reducción de los compuestos nitrogenados. El sistema que tenemos en operación actualmente tiene alrededor de un 10% de renovación del agua diario, de tal manera que para nosotros es clave entonces que el sistema de bacteriano, digamos, para la reducción de compuestos nitrogenados sea, digamos, esté funcionando al 100%, de tal manera que es un tema que se está monitoreando permanentemente. También, como les señalé, nosotros usamos probióticos, sobre todo, para combatir algunos patógenos cuando hacemos toda la parte del cultivo larvario, en el caso de las larvas de la seriola. Y ahora último hemos estado trabajando, que no lo desarrollamos nosotros, sino que otros colegas de otro centro, son bacterias que son ricas en ácidos grasos poliinsaturados. Entonces estamos empezando a utilizar esas bacterias cuando se hace la parte de enriquecimiento tanto de rotíferos como de artemia. Y hasta ahora nos ha dado bastante buenos resultados. De tal manera que esa es un poco la experiencia que nosotros tenemos con el tema del uso de bacterias o la presencia de bacterias en los sistemas de cultivo. Carlos. Muchas gracias por su respuesta, doctor Rodolfo. ¿Qué tanta gestión le dan a la implementación de la NOMS y cuánto cree
que influye en el crecimiento de la acuicultura en México, doctor Luis Daniel? ¿Qué tanta gestión? A ver, otra vez, Carlos, porque se me cortó un poquito el audio. ¿Qué tanta gestión le dan a la implementación de la NOMS y cuánto cree que influye en el crecimiento de la acuicultura en México? Habría que preguntar a qué NOMS se refiere. Pero bueno, me voy a enfocar a lo que ya había mencionado anteriormente. Hay normas, hay una norma oficial mexicana para controlar las descargas que emiten las granjas acuícolas. Y como también, como mencioné anteriormente, no hay un control en sí en cuanto a la descarga. Ya entra a conciencia de cada productor si trata o no el agua, que te podría decir que en un 95 o hasta me atrevería a decir el 100% de las granjas no lo hacen, no llevan a cabo un tratamiento residual de sus aguas, por lo que pueden, y ya ha provocado que algunos cuerpos de agua receptores estén eutroficados, ¿no? Y tengan problemas ecológicos con pérdida de organismos y microorganismos aledaños. Entonces, creo que como sector acuícola debería estar más regulado, que también entrarían ahí las autoridades, tanto municipales como estatales o inclusive federales también, el tener una mayor vigilancia en este aspecto, ¿no? Poder controlar y vigilar las descargas que tienen las granjas acuícolas. Gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor Luis Daniel. Doctor Saúl, igual con la misma pregunta, ¿qué gestión cree usted que se le da a la implementación de las NOMS y cuánto cree que influye en el crecimiento de la acuicultura en México? Bueno, en México la acuicultura es una responsabilidad de carácter federal y está regulada por la Ley General de Pesca, Acuicultura Sustentable. Sin embargo, cabe señalar que dicha ley no cuenta con reglamento, por lo que tenemos una ley que nos dice qué se permite hacer, ordenar y sancionar, pero no dice el cómo se va a hacer. Se necesita legislar sí, se necesita hacer más legislación para tener una ley más clara. En México, esta ley se hizo principalmente para el cultivo de camarón, que es una industria muy grande. Por eso no puede ser aplicable a otros tipos de cultivos más pequeños. Entonces, la importancia es la legislación a nivel federal para tener reglas más claras de lo que se debe y no se debe hacer. Como dice el compañero Daniel, las descargas de aguas están, ahora sí que la dejan a conciencia de cada quien, y si no hay una responsabilidad social, pues se utiliza el agua y se desecha nada más. Muchas gracias por su respuesta, doctor Saúl. Doctor Rodolfo, la verdad desconozco si realmente en Chile cuenten con una legislación que pueda regular este tipo de actividades económicas como la acuicultura. De ser así, ¿qué tipo de regulaciones existen y cómo es que se llevan a cabo para que puedan llevarse correctamente? Nosotros tenemos la Ley de Pesca y Acuicultura, que ya tiene algunos años y tiene los reglamentos para cómo opera esta ley. Sin embargo, el problema es que muchos centros de cultivo, digamos, de los que existen, me refiero nuevamente a lo que es la parte salmonera, son áreas tan extensas que es difícil, y muchas veces son islas que están a varias millas, digamos, de la costa y en lugares a veces muy complejos desde el punto de vista geográfico del llegar a ellas, de tal manera que es imposible que haya un control de la autoridad en forma permanente en cómo están operando, digamos, estos centros de cultivo. Como le digo, sí existe la Ley de Pesca y Acuicultura, pero yo veo ese gran problema, digamos, de cómo poder, en su implementación, poder controlar realmente todo lo que la ley establece, así como los reglamentos.
Y la misma ley esta establece, digamos, cómo es el desarrollo de la acuicultura y hay toda una reglamentación con respecto a dónde se ubican los centros de cultivo, las especies que están permitidas en nuestro país, las especies foráneas, todo lo que tiene que cumplir una especie, ¿no es cierto? Si es una especie foránea respecto a los sistemas de cultivo, todo eso está bien reglamentado. Si el problema lo veo yo desde el punto de vista de cómo poder controlar, así como señalaban recién los doctores, ¿no es cierto?, de que si no hay nadie mirando, queda conciencia del acuicultor o del dueño del centro de cultivo si va a tratar o no va a tratar el agua, o si sencillamente abre las compuertas y que el agua salga. Entonces aquí pasa algo parecido, pero es yo creo por un tema de distancias. Entonces no hay el personal suficiente en el caso del Servicio Nacional de Pesca, que es el que controla todo esto, como para poder llegar y estar permanentemente visitando los distintos centros de cultivo. Y se sabe muy claramente que si no hay alguien que los esté controlando, entonces actúan de manera libre. Por ejemplo, lo que pasa, hay mucho problema en la zona sur, donde está la salmonera, con los lobos de mar. ¿Ya? Hay una gran población de lobos de mar que hace muchísimo daño en la industria salmonera. Entonces está prohibido, digamos, por ejemplo, hacerles daños a estos animales. Pero nosotros sabemos por exalumnos nuestros de que cada centro de cultivo tiene una escopeta, un rifle, con el cual van dando cuenta de los lobos cuando están metidos en la jaula, cuando están haciendo daño, y después los hacen desaparecer, les ponen una cadena alrededor con unas cuantas piedras o un tarro de cemento y los hacen y se van al fondo. Entonces, me refiero a eso. O sea, está la reglamentación, está la ley, pero el tema es cómo se aplica y cómo se cumple o se va cumpliendo lo que la ley establece. Eso, Carlos. Muchas gracias por su respuesta, doctor Rodolfo. Pues como comentaban también el doctor Luis Daniel y el doctor Saúl, sí se encuentran varias deficiencias ante las normas y el cómo se aplican y cómo se cuida para que los productores puedan seguirlas bien y que puedan mantener un buen equilibrio entre el ecosistema y lo que se produce. De esa misma forma, doctor Luis Daniel, ¿usted qué consideraría que hace falta aún por fortalecer o como por darle un objetivo más intensivo, por decirlo así de una forma, ante leyes o ante normas para poder regular bien o regular de una forma correcta todas estas prácticas que, como las que nos comentaba el doctor Rodolfo, pues que se llevan a cabo, que no son pues las mejores? Sí, sí, bueno, ante el desmantelamiento de las instituciones federales del actual gobierno, es prácticamente imposible que se vigile todo lo que estamos, o lo que mencionaron, ¿no? Los doctores. Es imposible que con el personal que se tiene actualmente se vigile. Creo que deberíamos irnos a un paso antes ahora, mejor. Desarrollar políticas públicas que incentiven la producción y no tanto de manera industrial o intensiva, sino la acuacultura rural. Creo que hago mucho hincapié en esta parte. Creo que es de suma importancia poder empezar a producir de manera local, de manera de nicho familiar, para poder así hacer frente a la desnutrición dentro del núcleo, ¿no? Creo que para allá deberíamos estar enfocados tanto gobierno, academia, instituciones, universidad, por ejemplo, la universidad en la cual estamos, deberíamos estar enfocados más en esa parte y dejar en segundo plano, que es importante, de todo no digo que no, pero dejar en segundo plano la parte de la vigilancia. Creo que debemos de dar un paso atrás, enfocarnos en la producción y de tipo rural, de tipo traspatio, antes de enfocarnos en la parte de vigilancia. Eso sería todo, Carlos. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Daniel. Doctor Saúl, igual continuando con el mismo punto, ¿cuál consideraría usted que es lo que hace falta por fortificar o más que como comentaba el doctor, que vigilar? ¿Qué es lo que usted consideraría que hace falta, como qué leyes o qué normas hace falta poder crear, por decirlo así, para que puedan regularse bien este tipo de acciones? Claro que sí,
hace falta más legislación, pero sobre todo, yo insisto, tiene que haber un cambio de mentalidad. No puede ser que yo actúe de una forma si me están vigilando y actúe de otra forma cuando no me están vigilando. Si nosotros tenemos ese cambio de mentalidad, no necesitamos tanta legislación, no necesitamos invertir tanto dinero en vigilantes, en transporte para esos vigilantes, e ir a no sé cuántas millas como el doctor Rodolfo para ver si hacen las cosas bien o no. Sin embargo, si tú tienes una responsabilidad social, lo vas a hacer, te vigilen o no te vigilen. Lo único que falta aclarar es cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Para todos seguir un mismo patrón. ¿Y cómo se van a hacer? Adecuándose a cada sitio de cultivo. No todos son iguales. Y no todos los cultivos son iguales. Unos son extensivos, otros son más intensivos, unos son de una especie, otros de otra, y cada región es diferente. Entonces, para mí, lo que más que legislación tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Y muchas gracias por su respuesta, doctor Saúl. Siguiendo con la siguiente pregunta, doctor Rodolfo, ¿cuáles son los planes de acción que se deben de tener en granjas acuícolas en sus diferentes escalas ante desastres naturales? Como por ejemplo, hace unas semanas aquí en Baja California Sur tuvimos un desastre natural, un huracán que pues sí afectó bastante a la bahía. ¿Qué tipo de planes de contingencia, por decirlo así, o qué tipo de planes de acción se deben de tener para poder minimizar los daños ante este tipo de situaciones? Tiene, Bueno, es difícil poder, digamos, predecir qué es lo que eventualmente pudiese ocurrir, como en el caso de ustedes, ¿no es cierto?, de cómo los afectó el huracán. Nosotros tenemos, básicamente aquí hay algunos problemas que ocurren, pero más que desastres naturales, a veces son, como por ejemplo la aparición de mareas rojas. Tenemos nosotros un fenómeno de mareas rojas que en la parte sur de nuestro país, justamente donde se encuentra la zona, la parte salmonera, son mareas rojas tóxicas, ¿ya? De tal manera que hace unos años han causado mortalidades enormes de salmones. Acá en el norte también tenemos mareas rojas que pueden ser muy intensas, que pueden durar meses incluso. Tenemos problemas con sobrepoblaciones de lobos de mar, que están protegidos por ley, de tal manera que teóricamente nadie les puede hacer nada, pero que ellos producen mucho daño, sobre todo en el caso de las jaulas de cultivo y también a los pescadores artesanales, pero no se puede hacer nada. Durante los meses de verano, las costas nuestras se llenan de medusas, ¿ya? Que como entran aguas más cálidas de la zona ecuatorial, entonces se llena de una gran cantidad de medusas. Entonces hay una serie de cosas que atentan un poco contra digamos, los cultivos. Acá en el norte particularmente no tenemos problemas, digamos, de posibles huracanes o ese tipo de fenómenos. Lo único que tenemos harto son temblores y terremotos. Eso es parte de nuestro país. Y justamente todo lo que se ha construido está pensado justamente en poder minimizar el daño que se podrían producir eventualmente por algún sismo de una alta intensidad, en términos de lo que son los estanques, por ejemplo, los sistemas de recirculación, los estanques, cómo están, digamos, los refuerzos que tienen, el sistema de bombeo de agua, todo ha tratado, los sistemas de apoyo de generadores en caso de cortes del suministro eléctrico, entonces se ha enfocado más hacia esa parte. No tenemos tampoco lluvias acá en el norte, entonces tampoco para nosotros es un problema el que nos puedan afectar las lluvias. Entonces para nosotros, como les digo, como desastre natural, básicamente pudiese ser un sismo o un terremoto. Para la zona sur la cosa es distinta, ellos han tenido hasta efectos de tsunami cuando fue hace unos cuantos años un terremoto que hubo en la zona sur de Chile, y también hubo un tsunami, de tal manera que se afectaron varias de estos, y
y lo que ocurre es que se rompen las jaulas de cultivo, se destruyen y los peces quedan libres. Hay que pensar que el salmón es una especie introducida, es altamente voraz, de tal manera que en muchas partes ha arrasado con la fauna autóctona. Lo mismo pasa con los cultivos de la trucha. Aquí en Chile se cultivan las dos truchas, arcoíris y fario. Gran parte de los cultivos se hacen en mar, pero muchos de los salmones, muchas de las truchas hoy en día se encuentran en gran parte de los ríos de la zona sur de Chile. Entonces han hecho estragos con la fauna autóctona de los mismos peces y todo eso. Entonces, como les digo, en el caso nuestro, en el caso particular aquí en el norte, factores climáticos de gran importancia no tenemos, salvo, como les señalé recién, los sismos o un eventual terremoto. Eso, Carlos. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Doctor Saúl, siguiendo con la misma pregunta, ¿cuáles son los planes de acción que se deben de tener en granjas acuícolas en sus diferentes escalas ante desastres naturales, con el fin de garantizar la calidad de los cultivos? Bueno, pues ahí es donde entran ustedes, los ingenieros en acuicultura, en diseñar infraestructuras resistentes a desastres naturales. Pero algo importante que yo creo que cabe resaltar es la introducción, o sea, el cultivo de especies nativas. Porque si hay un desastre natural y tienes especies exóticas introducidas, estas van a ser liberadas al ecosistema y causan daños catastróficos. Un ejemplo es en Michoacán con el pez diablo, el Plecostomos, que salió de sus jaulas, de sus peceras, y hoy es un problema. La solución que le están dando a este pez es, vamos a consumirlo, ¿no? Hicieron pruebas gastronómicas, y al parecer es muy aceptado. Bueno, todavía no por la apariencia que tiene, no lo quieren mucho, pero una vez fileteado el trozo de carne, ya nadie sabe qué es. Entonces, aquí hay desastres naturales también, como por ejemplo las mareas rojas que tenemos. Entonces, el monitoreo constante de las mareas es una forma de evitar catástrofes en la acuicultura. Gracias. Muchas gracias, doctor Saúl. Doctor Luis Daniel, siguiendo con el mismo punto, gustaría dar su opinión acerca de la pregunta. Sí, sí, claro, Carlos. Bueno, como ya lo mencionaron los docs, ante los desastres naturales, poco o nada, ¿no? Sí, se pueden hacer que la infraestructura sea lo más resistente posible, que se localice la granja en un lugar que no afecte tanto, es decir, que no esté aledaño a un cuerpo de agua como un río, por ejemplo, un cauce, que pueda ocasionar un mayor daño. Pero lo más importante creo que ante los desastres naturales pues es salvaguardar la integridad del personal. En segunda instancia, los organismos, porque pues vida nada más hay una. Entonces, ante los desastres creo que lo más importante pues son las vidas humanas. Y pues sí, poco o nada. Yo recuerdo que cuando estaba en el doctorado, el huracán Odile nos echó abajo un invernadero, con pérdidas de miles de pesos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer como acuacultores, como académicos que estamos inmiscuidos en el sector? Pues tratar de asegurar lo más que se pueda ante estas eventualidades, asegurar, con seguros me refiero, ¿no? Que si hay alguna pérdida material, pues que el seguro pague, ¿no? Alguna indemnización, porque pues efectivamente, o sea, estamos en una zona de alto riesgo meteorológico y pues sí, poco o nada podemos hacer. Gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor Luis Daniel. Siguiendo con la siguiente pregunta, doctor Saúl, ¿de qué forma se puede tratar el agua descargada por las granjas acuícolas para evitar daños a los ecosistemas acuáticos? Pues hay plantas tratadoras de agua. El país cuenta con muchas, con lodos activados, con consorcios de microorganismos. Hay algunos elementos que son muy difíciles de quitar, como plaguicidas, pesticidas. Entonces, pues como decía el doctor Daniel, hay que elegir el lugar correcto para hacer acuicultura. Si sabemos que hay una zona muy industrializada, pues no tiene mucha lógica hacer acuicultura en esa zona, ¿verdad? Porque el agua que vamos a estar
utilizando, probablemente trae metales pesados. Si hay una zona de mucha agricultura, probablemente el agua que utilicemos tenga pesticidas o plaguicidas. Entonces, el elegir el lugar es lo mejor. Ahora, ya una vez que utilizas el agua, pues darle un tratamiento, como ya lo dije, con una planta tratadora, con lodos activados, con consorcios de microorganismos. Y bueno, pues sería básicamente eso. Muchas gracias, doctor Saúl. Doctor Rodolfo, igual siguiendo con la misma pregunta, ¿de qué forma se puede tratar el agua descargada por las granjas acuícolas para evitar daños a los ecosistemas? Nosotros, como tenemos sistema de recirculación, nos obliga, digamos, la legislación a que el agua de descarte, lo que vamos a desechar diariamente, tiene que ser agua tratada, porque además hay un monitoreo constante de dónde está la descarga. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque los permisos dependen, digamos, de los niveles de descarga que tenemos. Entonces, de tal manera que nosotros, posterior a donde está toda la parte de cultivo, tenemos un sistema para el tratamiento, pasa por una serie de filtros y filtros, digamos, de distintos tipos, pasa al agua por UV, y finalmente tenemos unas pozas, digamos, donde hay algas verdes principalmente, que terminan, que es un poquito el gran problema, que tiene que ver con los elementos nitrogenados. Entonces, con esas algas verdes que hay en esta parte, terminamos un poco por el agua, no la vamos a devolver 100% inocua, digamos, de como la sacamos del mar, pero por lo menos va ya bastante tratada. En el caso de las jaulas, ahí no hay nada que hacer, ahí las jaulas son contaminantes, son abiertas, por lo tanto todos los desechos de alimentos, las heces, los restos de peces muertos, todo eso llega directamente al ambiente. Afortunadamente acá nosotros, como les digo, en el norte no tenemos jaulas y solamente lo que hay es con sistemas de recirculación. Y que por norma tienen que tratar el agua antes de eliminarla. Eso, Carlos. Muchas gracias por su respuesta, doctor Rodolfo. Y ojalá fuera así en todas partes, que se tuviera que tratar el agua para poder descartar, porque al menos aquí en México es bien sabido que no la gran mayoría de las granjas lo hacen y sí es una fuente muy importante de contaminación a los medios acuáticos. Eh, Doctor Luis Daniel, siguiendo con la misma pregunta, ¿gustaría dar su punto de vista, su Sí, opinión? sí, Carlos, coincido totalmente contigo, Carlos, que deberíamos hacerlo, ¿no? Deberíamos hacerlo. Y qué bueno que en países como Chile que sí lo hacen, ¿no? Está legislado y regulado. Qué bueno que lo hacen por allá. Esperemos alcanzar esa práctica aquí en México. Ahora, lo que deberían hacer las granjas, bueno, ya mencionó una parte el Doc Wilson, en primer punto, poner un sedimentador, para que de esta manera bajar la carga orgánica que se pueda sedimentar. En un segundo punto, hacer un filtrado biológico. ¿A qué nos referimos? Que donde tengamos bacterias de tipo nitrificante que puedan reducir los compuestos nitrogenados, ¿no? Primero. Y después, como último paso, un filtro mecánico que ya que nos ayuden con las partículas más pequeñas y ahora sí ya poder liberar un agua de mejor calidad, si no igual, de una calidad igual a como entró, por lo menos sí de una mejor calidad y que no haga o que no provoque la eutrofización en el agua circundante al medio ambiente de donde se toma, ¿no? El canal de llamada de la granja o de las granjas en este caso. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por su respuesta, doctor Luis Daniel. Ya casi para finalizar, esta va a ser una pregunta un poquito más abierta. ¿Cuáles son sus opiniones referente a los problemas causados por el cambio climático, en particular la sequía y la acuicultura en zonas áridas, y cómo esto puede afectar, tanto negativo o positivamente, a la soberanía alimentaria? Doctor Luis Daniel. Gracias, Carlos. Bueno, al ser Baja California Sur, un estado donde el acceso al agua dulce es un problema, ya lo estamos viendo aquí en La Paz, hay colonias donde no todos los días hay acceso a agua dulce.
Bueno, esto no significa que no podamos cultivar especies de agua dulce. Lo que sí debemos hacer es tener una tecnología de donde aprovechemos al máximo eficientemente el agua dulce. Puede ser un sistema fotoheterotrófico, un sistema de recirculación. No estamos en contra de no producir especies de agua dulce en el estado, pero también creo que ya debemos estar enfocados también a producir especies marinas, porque estamos en un estado costero totalmente, ¿no? Tenemos agua del Golfo de California y por el lado del Océano Pacífico. Tenemos que empezar a difundir este tipo de tecnologías, la maricultura, ¿no? De especies, ya sea para camarón, ¿no? Para camaronicultura o especies de peces marinos. Creo que debemos estar enfocados un poquito más para allá, para hacer un uso más eficiente de los recursos que tenemos, ¿no? Como estado, hablando de Baja California Sur en concreto, y como país, como México. Gracias, Carlos. Y muchas gracias, doctor Luis Daniel, por su respuesta. Doctor Rodolfo, igual siguiendo con la misma pregunta, ¿gustaría darnos su punto de vista? Sí, como les señalé, bueno, como en el caso de Baja California, este clima de acá de la zona norte del país es desértico total, seco. Hay lugares donde no ha habido precipitaciones prácticamente por siglos. Y de tal manera que nosotros el tema de agua dulce básicamente dependemos hoy en día de la desalinización de agua de mar. Hay varias plantas desalinizadoras que abastecen. En el caso de la ciudad nuestra, prácticamente la mitad de la ciudad es abastecida por la agua de mar desalinizada y otra parte es agua que proviene de la cordillera, de los Andes. Pero es un tramo de 400 kilómetros que se tiene que traer el agua desde la cordillera para el caso nuestro. Y entonces tenemos problemas, por ejemplo, que cuando durante el invierno no cae nieve en el sector nuestro, en la cordillera, entonces ya en el verano tenemos problemas de abastecimiento de agua y a veces hay racionamiento incluso de agua en la ciudad. Ahí se da el agua por tramos, por sectores, entonces es un tema complejo. Ahora se está viendo la posibilidad, digamos, de una nueva planta que ya va a cubrir el 100% de las necesidades. Pero una planta desalinizadora de agua de mar tiene un problema también porque elimina una salmuera de vuelta al mar, ¿no es cierto?, que va a alterar indudablemente el ecosistema. Entonces, ese es un problema que tenemos, digamos, aquí en la zona norte. Y, como decía el doctor Luis Daniel, básicamente nuestros cultivos son marinos, ¿ya? Son cultivos que se desarrollan en mar, son muy pocos los cultivos, digamos, que hay en agua dulce, justamente porque es un problema limitante en la parte de agua dulce. Entonces, todo lo que es la parte de salmón, en la zona sur hay mucha agua, llueve mucho, digamos, en una zona rica en agua dulce, de tal manera que el salmón para allá está, digamos, ideal, hacen toda la parte de agua dulce, hasta producir, digamos, el pez, el smolt, que va a ir después al mar y después se sigue, digamos, en mar. Pero ya del centro hacia el norte ya empieza a bajar la disponibilidad de agua de tal manera que los cultivos pasan a ser prácticamente marinos, o sea, chorito, ostión y lo que es la parte peces. No hay posibilidades, digamos, de poder desarrollar acá el cultivo. En este momento estamos recibiendo ya el efecto de lo que va a ser un fenómeno del Niño. Me imagino que a ustedes en Baja California también los va a afectar. Ha sido curioso, este año no hemos tenido invierno. Bueno, aquí en Antofagasta nosotros hablamos de invierno, pero la verdad que la temperatura mínima son 12 grados en invierno. Entonces, pero nos llama mucho la atención que el agua de mar, por ejemplo, en pleno invierno, como para nosotros hemisferio sur es junio, julio, la temperatura del agua era de 18, 19 grados, lo que es totalmente anómalo porque en ese periodo deberían haber 12 grados, 13 grados a lo más. Entonces estamos frente a un fenómeno que se nos viene, no sabemos qué efecto va a tener acá digamos, en las poblaciones de organismos marinos, como ha sido en otras oportunidades, fenómenos de niños muy fuertes, han desaparecido prácticamente todas las algas pardas, no queda casi ninguna alga parda a la vista, y eso
genera todo un problema en la cadena alimenticia. Y lo otro que nos hemos fijado, por ejemplo, que nosotros antes tenemos lo que se llama el invierno altiplánico, que nos afecta durante los meses de verano, vale decir, para nosotros nuestro verano, enero, febrero, y ese normalmente son precipitaciones que caen durante ese periodo, las pocas precipitaciones que pueden haber, pero son importantes en el interior para todo lo que es la parte agrícola. Pero desde hace más o menos 5 o 6 años casi no existe lo que era el famoso invierno altiplánico, o sea, las lluvias prácticamente han desaparecido. Y un poco más hacia el sur de nuestra zona, este año prácticamente tampoco han habido precipitaciones. Entonces hay toda una serie de cosas, cambios que están ocurriendo en este tema. Eso, Carlos, gracias. Muchas gracias, doctor Rodolfo, por su respuesta. La verdad es muy interesante y como también, pues desde este parte del planeta, por decirlo así, que estamos acostumbrados a temperaturas muy cálidas todo el tiempo, sí es algo, pues, contrastante. Doctor Saúl, ¿gustaría también seguir con el mismo punto, aportar algo o decir su opinión? Sí, mira, cada región tiene su potencial de cultivo. Aquí en Baja California Sur, el agua dulce es muy escasa, por lo que no le vio mucho sentido el cultivar organismos de agua dulce. Sin embargo, tenemos una buena cantidad de litoral costero, el más grande de México, que puede ser explotado. Y tenemos una serie de organismos para cultivar, como son los bivalvos, ostión, almeja catarina, callo de hacha, algunos con alto valor comercial como el abulón. Estos organismos se pueden ver afectados por el calentamiento global. Por ejemplo, las temperaturas altas en el mar favorecen las floraciones algales. Y estas floraciones algales detienen los cultivos. Hay algo que hay que trabajar también en esto, es las alertas tienen que ser más rápidas, porque muchas veces se detecta que tenemos mareas rojas y esta toxina, y se me fue su nombre, pero esta toxina que es muy nociva, y en lo que está la alerta y en lo que hacen los análisis para ver si es verdad o no, pueden tardar hasta una semana o más. Pero mientras tanto se detiene la comercialización de los productos y se detienen los cultivos. Tienen que ser más eficientes estas alertas. Ajá. Bueno, y de esa manera se ve afectado, ¿no? Los cultivos en Baja California Sur por el calentamiento de las aguas, sobre todo por los florecimientos algales que afectan los cultivos que se tienen. Muchas gracias por su respuesta, doctor Saúl. Ya para finalizar, ¿algún comentario que tengan para despedir la transmisión? Doctor Luis Daniel. Sí, gracias, Carlos. Terminando con el comentario o la pregunta anterior, creo que también es necesario implementar tecnología para la captación de agua de lluvia. Creo que con eso podríamos subsanar también mucho del problema. Cuando llueve, por ejemplo, aquí en La Paz, en el estado de Baja California Sur, ocurren innumerables de problemas, ¿no? Inundaciones, desbordamiento de aguas residuales, etcétera, ¿no? Si pudiéramos captar el agua de lluvia, no estoy diciendo a nivel municipal ni estatal, no, yo digo que a nivel hogar, a nivel casa, pudiéramos contrarrestar mucho de estos problemas, ¿no? Creo que tenemos mucho por hacer, y en vez de preocuparnos, creo que deberíamos ocuparnos de este problema, ¿no? Poder captar el agua de lluvia y hacer frente también a la sequía que provoca o que tenemos en el estado. Gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor Luis Daniel. Doctor Saúl, ¿algún último comentario que guste decir? Sí, nuevamente, insisto, con el cambio de mentalidad y con la responsabilidad social de cada uno. Tenemos el conocimiento, debemos de aplicarlo, nos vigilen o no nos vigilen. Sería todo, gracias. Muchas gracias. Y doctor Rodolfo, ¿algún último comentario que guste decir, que guste exponernos? Tiene apagado su micrófono.
No, agradecer la invitación, ha sido un tema muy interesante. Tengo muchos colegas conocidos en México y en el CIMNOR, con los cuales he interactuado y conozco más o menos un poco la realidad. Fui para allá hace muchísimos años, así que no, un gusto poder haber interactuado con el doctor Luis Daniel y con el doctor Jesús, para, digamos, ver, digamos, esto, el doctor Saúl, perdón, ver estos temas que son contingentes, digamos, a ambos países o en general a todo lo que es nuestra Latinoamérica. Ojalá cada vez pudiésemos desarrollar una acuicultura que sea más social, que pueda llegar a satisfacer o a cubrir las necesidades de los que menos tienen, y no ser una acuicultura muy elitista, ¿no es cierto?, que solamente de la cual pueden aprovechar unos pocos. Eso, darles un saludo cordial. Igual para ti, Carlos, agradecer tu gestión de moderador, y a los colegas con los cuales he participado. Ha sido un gusto enorme. Gracias, Doc, igualmente. Eso, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Pues con este último comentario queda ya por finalizada la mesa redonda. También exhortándoles y recordándoles a las personas que están ahorita en la transmisión en vivo que todavía falta la exposición de los trabajos de los muchachos de la carrera de bioingeniería, para que sigan conectados, y en un momento más comienza la nueva transmisión ya con los trabajos que van a exponer. Muchas gracias, doctores, por su tiempo y por haber estado aquí presente con nosotros, y la verdad les agradezco mucho y que tengan muy lindo día. Gracias, Gracias, Carlos. Igualmente. Saludos.